La historia que la derecha está empeñada en vendernos es que de los 2.000 millones de musulmanes que hay en el planeta, 2.000 millones de ellos son peligrosos yihadistas, fundamentalistas islámicos empeñados en convertirnos a todos en musulmanes, crear un califato a nivel planetario y a los que pudiéramos no estar de acuerdo con ese proyecto, cortarnos la cabeza. Hasta Pablo Iglesias habla de los cortacabezas. Es cierto que el fanatismo islámico, por la vía de grupos violentos y extremistas como Al-Qaeda o el Daesh, es temible. Y los gobiernos teocráticos como los de Irán, Arabia Saudí o Afganistán son brutales, son indeseables, son violentos y son dignos de todo repudio. Pero también hay que recordar que estos gobiernos enfrentan movimientos de oposición como el de las mujeres iraníes, que promueve fuera de Irán Masih Alinejad, como comenté, o el racionalista saudí Raif Badawi, que no lo tengo por aquí, no. El racionalista árabe saudí Raif Badawi, que ha pagado con 10 años de cárcel la expresión de sus ideas. Le dieron 10 años de cárcel y 10 años de imposibilidad de salir del país. Lleva como 15 años de que fue la sentencia. También lo sentenciaron a 1.000 azotes, pero le dieron los primeros 100 y casi se muere. Entonces ya no le dieron los otros 900. Su hijo, yo sigo a su mujer y sus 3 hijos, siendo muy pequeñitos, huyeron a Canadá, donde se les ha dado la nacionalidad, donde se han avecindado perfectamente. En Saf Haidar se llama ella. Y el hijo mayor acaba de anunciar que se presenta para el Congreso canadiense, pues tiene ciudadano canadiense hace 15 años. Le mandé todo mi apoyo, que es cero, porque no soy nadie, pero bueno, que sepa que alguien. En Afganistán sobrevive, ya he hablado de ella muchas veces, la Asociación de Mujeres Revolucionarias de Afganistán, RAWA, que se opone a los talibanes. Mire, yo no voy a decir que la religión islámica no tiene peligros, porque los tienen todas las religiones. Y los fanáticos de todas las religiones son asesinos, sin importar a qué Dios les recen. Los cristianos no están para dar lecciones de moral, ni los judíos. Todos tienen fanáticos temibles y mortales. Pero odiar a los cristianos, a los judíos o a los musulmanes al mayoreo no es una reacción razonable. En este momento lo que es solo el combustible de movimientos extremistas que buscan el poder, y no para que usted o yo o la chica que baña perros aquí a 2 calles o la dependienta de la confitería o los que dan cursos de seguridad industrial también en una puerta aquí a 2 puertas vivan mejor. De eso puede usted estar seguro. Eso puede usted estar seguro. Los fanáticos nunca piensan en los demás porque tienen que pensar todo el tiempo en ellos, los fanáticos. Pero otros son distintos. El otro día pasaba ahí esta fotografía de Rama y Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York, y ella es su esposa, que no la trae con burka, que no la trae con vestidos hasta el suelo, como querrían traer a sus mujeres los extremistas religiosos tipo Charlie Kirk, por cierto. Son musulmanes los dos, con muchos amigos musulmanes que yo tengo que no son radicales. Pero otros son Si Kadur Ben Gabrit. Estoy seguro que ustedes no sabían que existía Si Kadur Ben Gabrit. Bueno, la gran mezquita de París se construyó entre 1922 y 26 para simbolizar la amistad eterna entre Francia y el Islam. Entre otras cosas porque 500.000 de musulmanes del Imperio francés, de las colonias de África del Norte del Imperio francés, pelearon contra los alemanes en la Primera Guerra Mundial. 100.000 musulmanes murieron por Francia y se dice que sin su sacrificio la victoria de Verdún no hubiera ocurrido. La mezquita tenía como objetivo principal honrar a los tirailleurs, ¿cómo se llama? Sharpshooter, los tiradores musulmanes de Argelia. No me acuerdo cómo se llama, los que disparan a escondidas como el gran héroe de la guerra en Finlandia. Bueno, luego me acordaré. Después de la guerra, muchos argelinos se fueron a Francia, trabajaban en fábricas,
trabajos de construcción, como siempre los inmigrantes, mandando dinero a sus familias. Los llamaban los kabiles. Bueno, se convirtieron en la población musulmán dominante en París, vivían en condiciones de pobreza, lógicamente, pero también formaron alianzas con otros vecinos inmigrantes, chinos, vietnamitas, tunecinos, marroquíes, judíos de norte de África, rusos y de Europa Oriental. Cuando los nazis invadieron en 1940 Francia y empezaron a reunir a los judíos para deportarlos, muchos kabiles se unieron a la resistencia francesa. También muchos árabes en África del Norte y en París colaboraron con las autoridades de Vichy y alemanas. Acuérdense que no todos los franceses estuvieron en la resistencia. La versión de todos es que todos sus abuelos estuvieron en la resistencia, pero no es cierto. Vichy tenía simpatizantes y había mucho nazi. El éxito de la resistencia de los kabiles estaba íntimamente unido a las operaciones antifascistas clandestinas que se llevaban a cabo todos los días en la gran mezquita cuyo imán era este señor Si Kadur Ben Gabrit. Cuando los nazis y el gobierno de Vichy empezaron a arrestar y deportar a judíos en París, Ben Gabrit se comprometió junto con toda su congregación de musulmanes para que la gran mezquita de París fuera un santuario para los judíos en peligro. Se le ocurrió una operación de tres puntas. Primero, le dio a los judíos europeos y argelinos refugio en los mismos apartamentos que vivían familias musulmanas en las inmediaciones. Segundo, les dio certificados falsos de identidad para probar que eran musulmanes, no judíos. Les hicieron los papeles. El abuelo se convirtió al Islam en 1910. Ya eres musulmán. Y empezó a repartirlas, pero como quien da cartas en el póker. Repartió cantidades incalculables de certificados de identidad falsos que convertían a todos los judíos de París que pasaron por allí en musulmanes fake. Y finalmente empezó el uso de los sótanos y los túneles debajo de la mezquita como rutas de escape de París. Así que los judíos lograron cavar por debajo de la mezquita de París hasta llegar a las riberas del Sena, donde distintos barcos operados por kabiles musulmanes estaban esperándolos para sacarlos del París ocupado. Ben Gabrit, por supuesto, un día lo detuvieron, ¿no? Oiga, lo agarró la Gestapo y le dijo, ¿qué pasó? Dice, no, yo nada. Bueno, ya no lo haga, le decían. No puede usted andar dando certificados así. Bueno, no los doy. Se fueron los nazis y empezaron a repartir certificados. Estas no se las sabían ustedes. Les voy a contar una historia más. Salim Halali, un judío berber de Argelia, fue un famoso cantante de canciones nordafricanas y amigo de Ben Gabrit que consiguió seguridad en la mezquita. No solo le hicieron un certificado de conversión para mostrar falsamente que su abuelo se había convertido al Islam, también Ben Gabrit hizo que en una lápida que no tenía marcas le pusieran el nombre del abuelo de Jalil. Para mí, mi abuelo está enterrado y era musulmán. Después de que los nazis se fueron, dejaron a Halali solo, vivió la guerra en la mezquita, haciéndose pasar por musulmán, y finalmente se convirtió en el más popular cantante de música oriental de toda Europa en los años 50, y siempre fue buen amigo de Ben Gabrit. No olvide usted que si los 2.000 millones de musulmanes fueran fanáticos religiosos extremistas tipo el Daesh, esto ya se habría acabado. Pero no es cierto. Como la mayoría de los católicos no son como el asesino de Utoya. Simple y sencillamente no es así. Queda esto, pues,
Se los dejo para documentar su islamofobia. Cuidado con las generalizaciones.